No soy un monstruo. Soy el mismo demonio. Polly, dear Polly, come go along with me. Polly, pretty Polly, come go along with me. Before we get married, some pleasures to... Hola familia, antes de que me reclamen por no subir los siguientes capítulos de mis fics, quiero decirles que esto es un especial Halloween. En esta tarde quiero deleitarlos no con fics, sino que busco atemorizar sus noches. Por ello, vengo trayéndoles 4 historias de terror, en donde la primera incluye una propia, llamada Hermafrodita. Esa fue escrita por mí desde hace meses atrás, por ende se las vengo presentando, además de 3 más, que me encontré por internet. Los links de dichas historias estarán abajo en la descripción. Ahora sin más preámbulos, que las 4 historias den inicio. Soy de Hyperslockendero 1996, tengan un bonito Halloween, Día de Muertos o Noche de Brujas, hasta la próxima. Si la ves caminar a mitad de la noche entre las calles con un vestido rojo y corto muy revelador, ojos color miel, cabello oscuro y piel pálida, puede que no tengas suerte, ya que ella podría no ser lo que tú piensas. Hermaphrodite. Hermafrodita. Tal vez la vida se remonta en un pasaje de puras desgracias a lo que uno ve. A veces se puede pensar que la vida es alguna clase de juego, en donde nuestro objetivo es alcanzar lo que nosotros siempre anhelamos. Pero ¿cómo hacerlo más fácil? ¿Cómo conseguir lo que queremos, tomando otra alternativa? Tal vez la respuesta yace en nosotros mismos, así como la historia de este joven que siempre tuvo como objetivo, alcanzar su meta. Una meta, que si bien era siniestra, y tendría que derramar mucha sangre para lograrlo, este estaba dispuesto a completarla. Prontamente, en las áridas tierras de Sonora, México. En un pequeño pueblo ubicado cerca de la frontera con Estados Unidos, nacería en un hogar humilde, un recién nacido, conocido como Pedro. Pedro sería el 10º hijo de entre 7 hermanas, y 2 hermanos, una gran familia de obreros, dedicados a trabajar en cosechas, y al sembrío de diversas clases de vegetales, mismas, que próximamente eran exportados a Estados Unidos. Una vida noble, pero que casi no era suplemento suficiente para tal familia grande. Al cumplir los 8 años, Pedro había sido considerado por todos en la familia como un prodigio, siendo él, un niño sobresaliente, inclusive entre sus hermanos mayores.
ya que, desde a corta edad, el infante llamó la atención de todos, al verse muy interesado en el trabajo familiar, además de ser todo un cerebrito en la escuela. A la corta edad de los 3 años, el pequeño Pedro ya dominaba el lenguaje español a la perfección, clara diferencia a los niños de su misma edad. A los 5, Pedro era todo un experto en los estudios, por lo que cabe mencionar, que a esa corta edad, ya dominaba perfectamente operaciones, que inclusive a un niño de secundaria se le dificultaría. Era querido por toda la familia, y tenía muchos amigos, era responsable, amigable, algo juguetón, pero muy obediente el muchacho. Su clara meta desde que tiene conciencia, era de cumplir el sueño anhelado de su familia. El poder tener dinero. Por ello, a la edad de 7, hasta los 9 años, Pedro se empeñó mucho en sus 2 cosas favoritas. En el trabajo, ayudando a sus padres, y en los estudios, para obtener una carrera, y hacer feliz a su familia. Fija estaba su meta, y muy dispuesto estaba a cumplirlo. Su lema era: no dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy. Otro año había pasado, pero para Pedro y su familia, este año había sido malo. La cosecha de este año había muerto gracias a una fuerte tormenta que azotó el norte del país, dejando varios destrozos e inundaciones, por lo que las escuelas también fueron cerrados, temporalmente. Pero, este solo era el comienzo de la desdicha. En esa misma semana, en una noche como cualquier otra, un camión que transportaba a unos reos de máxima seguridad, que venían de Arizona e iban hacia Nuevo México, se encontraban faltos de tiempos, y algo apresurados, ya que gracias a las tormentas, gran parte del camino en donde los guardias debieron haber ido, se había tapado, gracias a un barranco que cubrió todo el camino, por lo que el autobús tomó otra ruta, una que colindaba entre Arizona y Sonora. Para la desgracia de los oficiales al mando, el bus es repentinamente atacado por unos inmigrantes, que armados, pensaron que dicho camión pertenecía a la migra. Una sola bala bastó, para matar al conductor del autobús, haciendo que éste perdiera el control, hasta finalmente dar entre varias vueltas, y detenerse a medio camino, volcado. Entre los reos y los oficiales, solo sobrevivieron 7, pero estos eran los más peligrosos de entre el grupo. Dichos prisioneros eran los más buscados en todo Estados Unidos, por crimen cometido de violación y asesinato. Al estar libres, los 7 hombres, aunque heridos, tomaron una ruta en especial. Una ruta que los llevaría desde el río Bravo, a la libertad en México. La noche se hacía cada vez más oscura, y la luna en el cielo lo comenzaban a cubrir grandes nubes, que llenaban todo el silencio, ahora en la oscuridad. Eran las 12 en punto de la madrugada, justamente a medianoche. Pedro había despertado por sentir sed, y unas ganas de ir al baño. Como su casa no era muy grande, y antes de beber, a Pedro se le ocurrió ir primero al baño. El baño quedaba afuera de la casa, justo por detrás de la misma, al lado de un pequeño cobertizo improvisado, que daba camino a maizales a la vista. Acompañado de un candil, Pedro se abrió camino entre la oscuridad, hasta llegar al baño. Todo iba tan tranquilo, tan calmado, hasta que... de pronto, Pedro oye unos pasos pasar junto al baño, en silencio, a mitad de la noche. Al principio, el infante Pedro solo se limitó a escuchar, pues este pensaba que pudiera ser algunos de sus hermanos que también se habrían levantado después de él, para lo mismo. Pero... antes que el niño pudiera decir o hacer algo, este se detiene en seco, y su corazón empieza a palpitar de temor, cuando este oye voces afuera de su baño, hablando en inglés. Por el tono de voz, y como hablaban en susurros, Pedro comprendió casi al inmediato, que dichos hombres no tenían buenas intenciones. Quería gritar, pero también temía a que dichos sujetos lo oyeran, y le hicieran daño. Después de haberse limpiado, y al oír como los pasos de aquellas personas se alejaban con el sonar del pasto a mitad de la noche, Pedro intentó salir, para ir corriendo en donde sus padres, y darles aviso. Pero para su desgracia, este no se hallaba solo, ya que luego de haber salido del baño, el niño recibió un fuerte golpe a la cabeza, que lo dejó instantáneamente inconsciente, pero antes de cerrar los ojos, este oyó por último una risa desquiciada, que a últimos, erizó su piel. Más tarde, en esa misma noche, varios ruidos y gritos despiertan al pequeño niño de su inconsciencia. Con una herida que sangraba en la parte frontal de su cabeza, el pequeño Pedro abre lentamente los ojos, un poco mareado, además de que un tintineo en sus oídos no le dejaba oír con claridad todo el ruido a su alrededor.
Tras despertar, y ver un poco borroso, el chico pronto se arrepentiría de haber despertado, y no haber muerto con aquel golpe. Pues después de que su vista se aclarara, sus ojos solo se ensancharon de horror, al ver a 6 hombres, violar brutalmente a sus hermanas, uno tras otro, mientras reían y gritaban de placer, jugando con las chicas, como objetos sexuales. Y aunque su mirada solo se centraba en eso, Pedro de pronto sintió humedad en donde estaba sentado, sintiéndose curioso, miró al suelo, y sin decir nada, estuvo por vomitar en varias ocasiones, al verse en medio de un charco de sangre. Y tras recorrer su mirada en un camino rojo oscuro y viscoso, al final observa a su padre, a su madre, y a sus 2 hermanos mayores, muertos, con un corte horizontal en sus cuellos. Mientras atados, se hallaban en un costado, colgados de cabeza, como ganado. Sin poder soportar más, Pedro pega un grito de rabia, que transmitía sufrimiento, dolor, angustia, y furia. Sin tranquilizarse, aquellos 6 hombres empiezan a gritarle al niño que se callase, y en eso uno de aquellos hombres, molesto, se acerca hasta el amordazado niño, y comienza a golpearlo brutalmente, sin medir fuerzas. Luego de que aquel sujeto golpeara a Pedro, un 7º hombre entra al cuarto en donde se hallaban todos, y al ver al niño despierto, al verlo mal herido, solo sonríe siniestramente, por lo que al acercarse al infante, aún con una sonrisa tétrica, carga al moribundo niño entre sus brazos, y luego sale del cuarto, guiñándole el ojo a sus demás compañeros, antes de cerrar la puerta, y dirigirse hacia otra habitación. Los otros 6 hombres no hicieron nada más que seguir disfrutando de las hermanas de Pedro, que completamente pálidas, ya no tenían fuerzas para siquiera gritar, o tratar de escapar, por lo que solo pudieron observar cómo se llevaban a su pequeño hermano. Luego de que aquel siniestro hombre tomara al niño entre sus brazos, se adentra hasta la cocina, y recuesta a Pedro al suelo. Luego dicho hombre deja al niño ahí, por lo que empieza a buscar de entre unos cajones, algo que anhelaba tener. Al hallarlo, saca de un cajón, un cuchillo de cocina, y con la misma, desata a Pedro, pero que inmóvil gracias a los golpes de aquel otro sujeto, se hallaba débil y sin fuerzas, casi a la punta de la muerte. Por ello, lo único que se movía del pequeño Pedro, solo eran sus ojos. Y aunque débil era la luz que habían en ellos, aún podía observar, a quien en un adelante se convertiría en su más grande y siniestro verdugo, emergiendo al niño en un páramo lleno de oscuridad, que ya no tenía marcha atrás. Quitándole también, el único privilegio que todo niño poseía a su edad. La pureza, y la inocencia. Justo después de desvestirse, y cerrar la puerta de la cocina con seguro, dando a entender, lo que aquel cerdo iba a cometer. Momentos más tarde. Tras haber cometido su atroz afán, los que habían sido víctimas de esta cruel masacre, aún respiraban, y anhelaban continuar con vida. Entre las víctimas se hallaban 4 chicas, y el mismo Pedro, quien inconscientemente, pedía clemencia. Pero no fue hasta que alguien pudo oír su clamor, desde muy dentro de la oscuridad, en lo más recóndito del infierno, hubo alguien que estuvo complacido, y a la vez excitado al oírle. Aquel ser, figurando una sonrisa en cada una de sus 7 bocas, levantó entonces sus 4 brazos y desde lo más profundo del infierno preguntó: Pedro, he oído que me has llamado, ¿qué es lo que se te ofrece? ¿Qué es lo que anhelas? Pedro, en su agonía y en su dolor que aún lo atormentaba, pensó un momento, y entonces decidió buscar con la mirada entre la oscuridad a quien le llamaba. Medio despierto, y sin ver absolutamente a nadie, más que una densa oscuridad, exclamó entonces con un odio y un resentimiento cegador, y dijo: venganza. Al escuchar su petición, la bestia entonces dejó soltar una horrenda y escalofriante carcajada, que inundaba todo el vasto lugar en donde se encontraba, riendo como un demente, pero al cabo de un rato, se tranquilizó, y en su oscura mirada, hubo una seriedad absoluta, y luego respondió con tono serio, pero fúnebre y autoritario: ¿quieres venganza? Aún eres muy niño para satisfacer mis necesidades, pero puedo ver que tienes convicción, niño. Además, aún hay 4 almas adultas que necesitan ayuda. Pedro, tú me has invocado en tu mundo, y has abierto una brecha. ¿Estás seguro de lo que me pides? Preguntó aquel siniestro ser, ahora con una sonrisa siniestra y tétrica, que helaba con solo mirar. Pero Pedro estaba seguro a lo que quería, y por ello respondió positivamente a la propuesta del demonio.
Su inteligencia lo hacía pensar como un adulto, pero ahora cegado por la ira, había perdido los estribos totalmente, al punto de querer vender su alma al diablo, con el fin de conseguir su anhelado afán. Sin más, aquel demonio empezó a reír nuevamente, sin embargo, ahora su risa podía oírse claramente, como si lo tuviera enfrente. Que así sea. Contestó aquel maligno ser, entre risas y mullidos. De pronto, después de que la risa de aquel ser terminara, el cuerpo casi inmóvil de Pedro fue arrastrado por extrañas sombras que como manos delgadas y esqueléticas, llevaron al que un día fue un inocente niño, hacia las sombras. Ahí, las sombras comenzaron a rodear el cuerpo del infante, para luego conducirse hasta la boca de este, y aglomerándose en su boca, estos comenzaron a entrar. Como si se tratase de gusanos, o alguna clase de viscosidad, las sombras llenaron rápidamente el cuerpo de Pedro, dejándolo en un trance absoluto. El infante sentía como aquellas sombras empezaban a tomar control de su cuerpo, a la vez que sentía un ardor insoportable en todo su ser. Sentía que moría, pero desgraciadamente su corazón no se detenía. La agonía y el dolor acrecentaban más y más, hasta que finalmente llegó a un punto en el que ya dejó de sentir nada. Pero para aquel entonces, ya no era Pedro, cuando dejó de sentir dolor, y lo que creyó que fue como renacer. Este dibujó entonces en su rostro una sonrisa. Una extraña y tétrica sonrisa, llena de dientes amarillentos y puntiagudos, que de ellos chorreaba un líquido viscoso de color negro, y que además, deformaba su rostro. Saliendo de la oscuridad, Pedro entonces se dirige en donde se hallaba aquel hombre y acercándose a su costado, aquel que un día fue un inocente niño, da un salto, cayendo encima del pecho del sujeto, quien sintió esto, y de golpe despertó. Al despertar, el hombre pudo observar entonces a una mujer desnuda sentada sobre su pecho, con las piernas abiertas, dejando ver su intimidad al hombre, que sorprendido, este inmediatamente reconoció a la mujer. «Mamá», preguntó aquel regordete sujeto, ahora con una mueca de miedo, al ver a dicha mujer rubia, de mediana edad, piel pálida, y ojos negros y profundos. «Mamá, mamá», dijo entonces el hombre, como un niño confundido. Pero en eso, dicha mujer lleva un dedo a la boca del hombre, callándolo. Te has portado mal. Eres un niño malo. Ahora mamá tendrá que castigarte. Dijo la mujer, con fúnebre voz, que ameritaba ser sensual en esta situación. «No mamá, hacer eso me duele, ya no quiero por favor», decía el sujeto como un niño, inmóvil, sintiendo una extraña fuerza retenerlo, recordando traumas del pasado, en donde este había sido víctima de acoso por su propia madre. Eres un niño malo. Ahora, recibe tu castigo. Dijo la extraña ilusión a forma de mujer, para después de un jalón, arrancar el aparato sexual del sujeto. Al ver su miembro desmembrado, el tipo pegó un grito desgarrador a los cuatro vientos. Pero casi de inmediato, la mujer tomó un cuchillo tirado al costado del hombre, misma que había desatado a Pedro, y con esta, cortó sin piedad la yugular del hombre, hasta arrancarle la cabeza por completo. La sangre no tardó en brotar, y llenando toda la cocina, manchó las paredes, cubriendo el suelo con ese singular líquido escarlata. Después de haber cometido su atroz asesinato, Pedro nuevamente volvió a transformarse, pero esta vez las sombras cubrieron su cuerpo por completo, optándolo con una apariencia oscura, un humanoide con complexión humana, pero de piel oscura como la noche, sin cabello, pero que dejaba al descubierto aquella mórbida sonrisa llena de dientes amarillentos e incisivos. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad, de un blanco casi opaco, y sus brazos ahora eran 20 centímetros más largos, llegando por debajo de sus rodillas, lo que lo hacía pararse enjorobado. Su altura no había sufrido ningún cambio, pero su apariencia ahora era mórbida y espeluznante. Sin preámbulos, aquella nueva criatura se dirigió entonces en donde los demás, con pasos lentos y torpes, pero seguro. Al llegar en donde los reos, el monstruo miró a estos, por lo que luego de ver a sus hermanas, hermanos y padres, este pegó un rugido extraño, que aparentaba dolor y melancolía, como un animal herido. El rugido había despertado a los convictos, a lo que llevó a estos a mirar a esa extraña figura parada frente a ellos, mirándolos con ese millar de dientes amarillentos, que escurría de ellos un líquido negro, mientras formaban una tétrica sonrisa fingida. Ese cuerpo completamente oscuro, los brazos alargados, y por último, esos ojos blancos, que parecían brillar opacos, entre esta oscuridad de la noche.
Sin más, los reos se asustaron al ver a semejante criatura, por lo que su reacción fue la de gritar y buscar escapar. Pero ya era tarde, pues la mente trastornada del que fue un día un inocente niño, ahora se llenaba cada vez más de una ira cegadora. Pedro había dejado de existir, y en su lugar había emergido desde el fondo más oscuro del infierno, a una criatura, que sin creces, otorgó una inhumana muerte a los 6 reos. Tomando sus almas, aquel monstruo devoró el corazón de aquellos tipos, saciando su sed de sangre por el momento, que por mucho no duraría tanto. Esto, mientras aquel demonio conocido como Zalgo, reía plácidamente desde el infierno, orgulloso por su creación. Luego de un rato, y después de haber cometido la masacre, la horrible criatura escucha entonces el aullido de dolor de alguien, quien parecía aún estar con vida. Al voltear la mirada, el monstruo empieza a buscar al dueño del aullido, hasta encontrarlo. Pero al ver de quiénes se trataban, el ser inmediatamente se dirige en donde ellas. La responsable de ese aullido había sido una de las hermanas mayores de Pedro, que por fortuna aún seguía con vida, pero que poco a poco la luz de sus ojos se iba extinguiendo. Al ver esto, aquella criatura entonces suelta una escalofriante risa, por lo que nuevamente, vuelve a transformarse. Pero esta vez, las sombras comenzaban a reducirlo de tamaño, hasta finalmente optar la apariencia de un asqueroso renacuajo negro. Ya con la apariencia de un renacuajo, este entonces empieza a arrastrarse, moviéndose como un gusano, dirigiéndose hasta entrar a la boca de la chica más cercana. Una vez adentro, la asquerosa criatura se conduce por la garganta, introduciéndose muy adentro del cuerpo de la joven. Ya adentro, el ser se comunica con la chica, con voz fúnebre y grave dice: Despierta. Tú y tus hermanas servirán de incubadoras para mí. Un nuevo día se acerca, y comida para mí deberán conseguir. Terminó el ser, optando de fuerza a la mujer, que rápidamente abrió por completo los ojos, e inmediatamente se puso de pie. Una vez de pie, la chica miró entonces a sus 3 hermanas agonizando, a punto de morir. La extraña mujer mordió sus labios, y sobándose el vientre, esta caminó hasta ellas, con una indescifrable sonrisa, a punto de cometer algo asquerosamente inhumano. Mientras ella realizaba su cometido, en lo más recóndito y profundo del infierno, aquel demonio conocido como Zalgo, reía a carcajadas, entretenido por ver a su creación llegar más y más lejos. A la mañana siguiente, después de los hechos acontecidos, la policía por fin hacían acto de presencia en la casa, gracias a los avisos de una vecina que había pasado por ese rumbo de casualidad, de visita. Pero al entrar a la casa, todos los oficiales quedaron estupefactos entonces, al ver la mórbida escena que había enfrente, haciendo al más débil vomitar al no aguantar más. La peste que emanaban los cuerpos era brutal. Por ello, cuando los peritos aparecieron para sacar muestras y demás, lo único que lograron informarle a los oficiales fue que los asesinos de la familia habían sido los propios reos, ya que algunas víctimas presentaban signos de violación, y las otras víctimas asesinados por degollación. Pero algo aquí no cuadraba, porque si los reos fueron los verdugos de la familia, entonces ¿quién se deshizo de ellos? Esta y otra pregunta llenaron sus cabezas, cuando los oficiales a cargo se volvieron a preguntar, ¿en dónde es que se hallaban los otros 5? La información de la familia decía que eran 12 personas, 8 mujeres contando la madre, y 4 hombres contando el padre. Pero entonces, ¿a dónde habían ido? Esto era insólito, y las preguntas de los hermanos desaparecidos empezaron a brotar por doquier, alegándolos en el crimen de asesinato hacia los reos. Buscaban culpables, pero tras la desaparición de aquellos 5, no daba más que con ellos como responsables. 4 mujeres desaparecidas de la edad de entre 25, 23, 20 y 18 años, y con ellas, un niño de 10 años. Por desgracia, al no haber mucha evidencia contra ellos, el caso por fin dio por cerrado 6 meses después, en el año 2017. Pero tras ello, una ola de asesinatos comenzaron por todo Nuevo México en ese mismo año, en donde las víctimas eran casi todos hombres, y digo casi, pues entre los asesinados también se hallaban mujeres. Al inicio, el asesino se creyó que era una mujer, ya que sus víctimas eran puros hombres, pero desde que iniciaron las olas de mujeres, y la forma de arrancarles las partes íntimas de cada género, decidieron nombrar al asesino Hermaphrodite, o hermafrodita en español. Varias historias se comenzaron a infundir desde aquel entonces, de personas que creían habían visto al asesino.
Algunos decían que aquel ser tenía apariencia de un joven y atractivo hombre, de tez afeminado, cabello negro, y una figura que prácticamente relucía como de una chica, bajo ropaje de hombre, pero que aún así, este se dedicaba a seducir y encantar mujeres. Y otros decían, y lo digo por la gran mayoría, que era una sexy mujer de vestido corto y rojo, tacones altos y negros, piernas y bustos exaciables, cabello oscuro, ojos color miel, y por último, su piel era completamente pálida, pero su sonrisa hechizaba a todo aquel que también la mirase a los ojos. Muchos afirmaban ver a una mujer así entre fiestas, clubes nocturnos y antros, todo en donde el pecado de la lujuria inundaba los corazones de todos, esperando a que su próxima víctima llegara y cayera en su vil trampa, ya sea hombre o mujer, con el fin de alimentarse. Esa cosa ya no era Pedro, ni mucho menos sus hermanas. Esa cosa era el resultado de una invocación del infierno aquí en la tierra. Pedro había muerto con su familia. Por ello, esa mujer era considerada como hermafrodita. A mis primos les encantaba contar historias de miedo. Cuando nos reuníamos los fines de semana, por las noches nos dirigíamos al jardín trasero para hacer una fogata en compañía de algunos de nuestros padres, según ellos para cuidarnos, pero en realidad era para darse una escapada para ingerir alcohol. Eso era casi todos los fines de semana. En una ocasión uno de mis tíos nos contó una historia un poco alucinante de la cual no sabemos si fue verdad o pura invención de él. Nos dijo que, cuando era un adolescente de más o menos nuestra edad, le gustaba acompañar a sus cuates a la orilla del río, con ellos pasaba horas de diversión, se metían a nadar y después comían de la huerta. Lo que ellos querían, pues ahí todo lo tenían, ya que era el terreno del papá de uno de sus amigos. Así pasaban sus vacaciones, pero en una ocasión estaban discutiendo su papá con un amigo, don Luis se llamaba el señor, por algo, nosotros no sabíamos qué pasaba y decidimos marcharnos. Al día siguiente le preguntaron qué había pasado con la discusión del día anterior, y nos dijo que su papá estaba hablando de una mujer que él siempre veía solamente en las noches, pero no se explicaba de dónde venía, solamente se metía en su terreno para perderse entre las milpas de maíz que tenía sembrado. Pero su amigo no le cree y dice que a lo mejor estaba tomado, porque recientemente acababa de perder a su esposa, y él se refugiaba mucho en el alcohol. Pero él insistía en que todo era verdad, incluso le dijo que siempre trae un vestido blanco muy largo que le cubre hasta los pies, y su pelo es muy negro como la misma noche, pero nunca alcanza a ver su rostro porque lo trae cubierto con un velo como si fuera una novia. Después de tanta discusión decidieron que hoy lo comprobaría con sus propios ojos, y nosotros por curiosidad nos escondimos entre los maizales. Pero primero fuimos por unas cosas para pasar la noche también. El terreno era muy grande, tenían una pequeña choza casi en el centro del mismo, y en ella tenía solamente una cama, un pequeño baño, y unas cuantas cobijas para cuando hacía mucho frío para él que se quedaba a velar su cosecha. En esa misma noche para colmo hacía mucho frío, y en la superficie del río se postró una niebla muy extraña y muy densa, algo raro para nosotros que no sabíamos si era normal ese fenómeno. Su papá y su amigo estaban ya alistándose también para el encuentro, pero en eso don Luis su amigo sacó una botella de aguardiente y comenzaron a tomar. Ya al pasar del tiempo que para nosotros fue eterno, apenas se habían pasado un par de horas cuando de pronto, se escuchó un quejido como el de un enfermo. ¿Qué es eso?, preguntó, pero en eso, se oye una segunda vez, pero esta vez se escuchó más cerca. ¡Ah! En ese momento corrimos hacia la choza, y cuando entramos, la sorpresa que nos llevamos, fue cuando vimos noqueados al papa y a su amigo que habían terminado la botella de aguardiente. Intentamos despertarlos pero no tuvimos suerte, apagamos las luces para no llamar la atención. En ese momento se dejó ver una mujer alta con un vestido blanco largo, tal y como lo había descrito su papa, y llevaba un velo en su rostro por lo que no vimos su cara. Lo raro es que se quedó parada como esperando algo. Fue entonces que despertó don Luis y nos descubrió. ¿Qué hacen aquí, chamacos?,
No contestamos, únicamente señalábamos hacia afuera donde estaba la mujer, y al verla don Luis quedó maravillado por la silueta de la mujer, y como si estuviera encantado él salió hacia su encuentro. Tratamos de detenerlo, pero no pudimos. La mujer lo fue llevando hacia el río, y entonces se escuchó un alarido muy grotesco como si estuvieran matando a un animal en vida. Era don Luis que venía despavorido como si lo persiguiera algo o alguien, y huyó del lugar sin decir nada. Después de un tiempo nos enteramos por mi amigo que don Luis había enfermado y murió, nadie sabe por qué, pero su papá le dijo que le reveló algo muy perturbador. En su lecho, don Luis reveló que ese día siguió a la mujer casi hasta llegar al río, y que tenía un cuerpo muy hermoso, que lo cautivó. Él le hablaba a la mujer, pero ella no le respondía, pero al estar en la orilla del río se quitó el velo y se volteó para mostrar su rostro, el cual era una atrocidad. Era horrible, tenía una cara como de caballo, fue entonces cuando grité y salí de mi trance para correr por mi vida. Ten cuidado, ignórala amigo por favor. Uno tiene que aprender a habituarse a lidiar con los miedos infantiles cuando se convierte en padre, sobre todo teniendo una niña pequeña en casa. Sabes que ellas pueden ser las más susceptibles a la oscuridad, incluso aunque les dejes la lamparita puesta en la mesa de noche. Pero a ti no te importa mucho que tu hija te llame en medio de la madrugada o se atreva a salir de la cama para entrar en tu habitación. No te molesta, aunque casi todos los días debas levantarte a las 6 de la mañana para ir a la oficina. Gajes del oficio de ser padre. Por eso no te extraña demasiado cuando esa noche, sientes un par de manitas sacudiendo tu hombro y un susurro infantil que intenta despertarte. Tú parpadeas hasta que tus ojos se acostumbran a la oscuridad. Miras enfrente de ti y te encuentras con la silueta familiar de tu hija, que te mira con sus pupilas llenas de miedo. A pesar de todo, sonríes. Te tomará unos minutos antes de que puedas volver a dormir. ¿Qué es lo que ocurre, cariño?, le preguntas. Tuve una pesadilla, papi, te contesta. ¿Quieres venir a la cama y contarme todo, tesoro? Esperas a que se meta entre las sábanas como de costumbre, pero la ves negar con la cabeza y aún entre la penumbra, distingues la expresión que se ha apoderado de sus grandes ojos infantiles. Es de terror. Terror puro y llano. Es extraño, pues esto va más allá del miedo que habitualmente tiene la niña cuando se despierta de un mal sueño, cuando cree ver la sombra de un espíritu escondido en un rincón de su habitación o está convencida de que hay algo espiándola desde el armario. Por un breve segundo, algo de ese terror instintivo también se apodera de ti y temes insistir en saber lo que has soñado. Como si algo malo estuviera a punto de suceder. No obstante, desechas la idea al instante y vuelves a sonreír mientras extiendes una mano hasta su pelo. ¿Por qué no quieres contarme, cariño?, inquieres, notando cómo tiembla debajo de tu palma. Y entonces su respuesta te deja helado. Porque en mi sueño, cuando yo terminaba de contarte lo que había pasado, la cosa que traía puesta en la piel de mamá se levantaba, susurra tu hija. Es justo en ese instante cuando notas que tu esposa, justo detrás de ti, comienza a moverse. Pero no eres capaz de voltear. Mantienes el rostro fijo en la cara aterrorizada de la niña, mientras las sábanas se mueven en la cama, y el cuerpo restante que ocupa el colchón termina de sentarse. Sabes que te está observando pero no quieres mirar, no puedes mirar. Todo aquello tiene que tratarse de otra fantasía infantil y en cualquier momento, tu mujer preguntará también qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, ella no habla. Y entonces tienes la certeza de que ella no es tu esposa.
Hace muchos años en una comunidad rural cerca de Pueblo Nuevo, existió una pareja de esposos, Manuel y Laura, que vivían a orillas de un río, cuyo estilo de vida era muy pobre, pero siempre solían apoyarse el uno al otro tras casi 10 años de matrimonio que cumplirían el mes entrante, aunque nunca tuvieron hijos. Laura, mujer de carácter fuerte, era bien conocida en aquella comunidad, pues mucha gente le temía y siempre evitaban mejor no meterse en problemas con ella, porque tenía la característica muy peculiar de el que me la hace, me la paga. Por esa misma razón la mujer siempre recorría sola los caminos de aquel lugar o junto con su esposo. Manuel en cambio era de un carácter más noble y por consecuente era sometido a los caprichos de Laura, ya que sentía un gran miedo cuando hacía algo que la pudiera molestar. Así que para evitarse problemas con ella mejor le daba la razón, aunque a veces no la tuviera. Así pasó el tiempo con aquella pareja. Laura con el paso del tiempo era cada vez más y más exigente a un punto en el que vivir con ella era insoportable. Pero a veces la vida tiene un nuevo plan para nosotros. Una tarde Manuel se desvió por un camino distinto hacia su casa, pues quería buscar algo para regalarle a su esposa con el propósito de contentarla tras una gran discusión que tuvieron al mediodía, pero al parecer no se le ocurría nada pues a ella nadie le daba gusto. Manuel, preocupado y caminando por aquel lugar lleno de árboles y arbustos, apareció una hermosa mujer con un vestido negro. La mujer no parecía ser de esa comunidad, pues su forma de vestir era demasiado fina y elegante como para ser de algún lugar cerca. Manuel, asombrado por su belleza, se dirigió hacia ella preguntándole cuál era la razón por la que caminaba sola por ese lugar solitario y sin ninguna señal de gente cerca por ahí. La mujer le dijo que su auto dejó de funcionar y que se había quedado parado a orillas de la carretera. Manuel, con actitud servicial, decidió ayudar a aquella mujer y se dirigió con ella hacia el lugar donde se encontraba el auto. Una vez terminada su labor en aquel lugar, aquella mujer, mirando fijamente a Manuel, le sonreía de una manera muy seductora. Aparentemente quería llamar la atención de Manuel, y al parecer no le costó mucho trabajo ya que él la observaba perdidamente como si se tratase de un ángel delante de él. Entonces ocurrió lo que se estaba esperando. Manuel comenzó a besar a aquella mujer mientras ella acariciaba su espalda. Al no encontrarse nadie cerca por ese camino, Manuel subió al auto de la mujer y se fue con ella. Al principio Manuel se sentía un poco mal ya que él era casado y temía porque Laura no se diera cuenta, pero a la vez su fastidio y su horrorosa convivencia con Laura lo convencieron de marcharse y hacer una vida lejos de ella. Tiempo después, Laura empezaba a preguntarse por qué su esposo no regresaba aún de su trabajo, y ya molesta porque no llegaba a la casa decidió ir a buscarlo, pero al parecer Manuel no aparecía por ningún lado. Laura quiso preguntarles a las personas vecinas si no lo habían visto, pero recordó que le tenían miedo por su forma de ser, así que prefirió seguir buscando por sí sola. Pasado ya un rato, Laura empezó a sentirse un poco mal por lo que había sucedido, ya que supuso que todo eso sucedió por la horrible discusión que tuvo con Manuel al mediodía, y frustrada corrió a la casa de su madre, que al parecer se encontraba a solo 2 calles de su casa. Al llegar a la casa de doña Imelda, madre de Laura, le preguntó cuál era la razón por la que respiraba agitadamente, a lo que Laura le respondió que se debía a su molestia porque Manuel no llegaba a la casa y ya era muy tarde. Doña Imelda trató de calmarla, pero Laura estaba muy alterada y al parecer se estaba volviendo muy violenta, y comenzaba a levantar la voz. Doña Imelda corrió a la calle y le preguntó a los vecinos si no habían visto a Manuel por algún lugar cerca. A lo que una señora le respondió que al parecer lo había visto platicando con una mujer de un vestido negro, y que se había ido con ella. Laura, sin pensarlo más, se tiró al piso y comenzó a llorar desesperadamente. No había ni una duda más, Manuel la había abandonado. Así pasaron 5 años desde que Manuel se fue con aquella mujer del vestido negro, y Laura, amargada y resentida, vivía sola en su casa. Las intrigas la gobernaban de vez en cuando, y se preguntaba dónde estaría Manuel después de varios años de haberla dejado. Pero pronto su pregunta sería respondida. Una mañana, la madre de Laura platicó con ella y le habló acerca de una mujer que vivía en un rancho a solo 20 minutos de distancia de su comunidad, y que ella era bruja, y que tal vez ella podía ayudarla. Laura, no muy creyente de esas cosas, dudó un poco y se preguntaba si en verdad aquella mujer podría saber dónde se encontraba Manuel, después de tantos años. Laura, sin pensarlo más, tomó a su madre del brazo y caminaron hacia la carretera, donde pasaba el autobús que se dirigía al lugar donde vivía la mujer, que supuestamente era bruja. Al llegar al lugar, Laura y su madre fueron testigos de los vientos fríos y los árboles tenebrosos que se encontraban a la entrada de la casa de aquella mujer.
Al platicar un rato con Eva, la supuesta bruja, ella le dijo que hablaría con Astaroth, el gran duque del infierno, para preguntarle dónde se encontraba su esposo. Al contactar a tan tremenda presencia oscura mediante un pequeño péndulo, Eva le preguntó en dónde se encontraba el esposo de Laura. De inmediato los ojos de Eva cambiaron a un color completamente blanco, y con una voz ronca respondió que Manuel vivía en Salamanca con la mujer que conoció ese día, y que había tenido 2 hijos con ella. Laura, furiosa y con tremenda desesperación, preguntó si había alguna manera de recuperarlo, a lo que Eva le respondió que tenía que elaborar un amarre, y esto lo haría volver con ella y que jamás se separaría de Laura hasta que ella muriera. Laura, sin pensarlo, aceptó tal cosa y se dispusieron a elaborar el dichoso amarre. Eva le dijo que en 3 días Manuel regresaría a su casa, y le pediría perdón de rodillas, y que sería sometido a la voluntad de Laura. Ella, un poco insegura de aquella mujer, regresó a su casa, y después de 3 días alguien tocó a la puerta. Al abrir no podía creer lo que estaba viendo, Manuel había vuelto y de inmediato suplicó el perdón de Laura por haberla dejado, y le prometió que jamás la dejaría de nuevo. Laura lo perdonó, y comenzaron una nueva vida. Al principio todo fue felicidad para ella, pero la vida volvió a cambiar sus planes. Un día cerca de las 11 de la mañana, Manuel se encontraba tomando agua del río cuando 2 ladrones intentaron robar sus pertenencias y su herramienta que tenía colocada sobre una gran piedra. Pero Manuel se resistió al asalto. Fue en ese momento donde uno de los delincuentes sacó una pistola y lo mató a sangre fría, disparándole directamente a la cabeza. La muchedumbre no se hizo esperar, y los rumores llegaron rápidamente a Laura. A lo que ella desesperadamente corrió sin cesar, hasta llegar al lugar de la terrible tragedia. Una imagen realmente desgarradora se quedaría con Laura desde ese momento, al ver a su esposo muerto con un gran agujero en su cabeza, y pedazos de cerebro en el suelo, a lo que ella lo tomó en brazos y lloró horriblemente y decía: «Se suponía que estarías conmigo por siempre». La madre de Laura la apartó del lugar, y varios hombres levantaron el cuerpo de Manuel. Después de su sepulcro, la gente que vivía cerca de la casa de Laura fue testigo de la gran depresión que sufrió aquella pobre mujer sola. Pasó solo un mes después, y Laura tenía que aceptar su muerte, pues ya era tiempo de continuar con su vida, a lo que ella lentamente fue superando la pérdida de su esposo. Fue desde ese momento donde la historia tendría nuevamente un giro inesperado. Laura empezó a ser testigo de presencias extrañas en su casa, murmullos, llantos y de grandes fenómenos paranormales. A veces se cambiaban solas las cosas, podía ver siluetas en la noche, e incluso todas las noches era testigo de que algo o alguien la visitaba por las noches, y se acostaba junto a ella, abrazándola o acariciando incluso a veces su cara. Laura en muchas ocasiones sentía un fuerte escalofrío cuando eso sucedía, y cuando despertaba a la mañana siguiente su cama se encontraba de lado. Laura se sentía completamente aterrada, pero aún así procuraba guardar la compostura. Una madrugada cerca de las 3:45 de la madrugada, ella se levantó de golpe, pues sintió que alguien la vigilaba. Pero al no encontrar a nadie, volvió a acostarse y ya estaba a solo un momento de quedarse profundamente dormida, cuando sintió que alguien recargó un codo en su hombro, pero cuando giró la cabeza se llevó un susto de muerte, pues lo que vio la hizo saltar de la cama. Era un rostro de un cadáver en estado avanzado de descomposición que la miraba fijamente. Los orificios en donde alguna vez se encontraban los ojos, ahora era una madriguera de gusanos, larvas y arañas, al igual que la nariz, y de su boca se asomaban moscas, volaban en todas direcciones, como si toda esa putrefacción fuera un festín para ellas. Laura entonces salió de su hogar, y corrió a la casa de su madre y tocó la puerta desesperadamente, hasta que su madre se levantó. Imelda preguntó entonces qué sucedía. Laura le comentó que había espíritus en su casa. Imelda quedó completamente sorprendida, sin saber qué hacer en ese momento. Esperaron a que amaneciera para ir a la iglesia de su comunidad, y hablar con el sacerdote. Más tarde, una vez en el templo, Laura le comentó al sacerdote todo lo que sucedía en su casa, a lo que el sacerdote le preguntó que desde aproximadamente cuánto tiempo sucedía eso. Ella respondió que desde hace un mes, después de la muerte de su esposo. El sacerdote respondió que probablemente era Manuel el que se aparecía en su casa, pues algo provocaba que fuera a ese lugar, y no pudiera descansar en paz. En ese momento fue cuando Laura recordó lo que había hecho y pidió perdón al padre por semejante acción, a lo que el padre se molestó y le señaló que lo que había hecho no tenía nombre. Desesperada por ayuda, Laura suplicó al padre para que la ayudara.
El sacerdote, después de haberla confesado, se dirigió a la casa de Laura para bendecirla, pero al momento de que el padre comenzó a rezar, algo muy fuerte tomó la pierna de Laura y cayó al suelo, luego la arrastró por toda la calle, y la gente que se encontraba cerca no podía creer lo que estaba sucediendo. Era espantoso, pues los gritos de Laura provocaban aún más horror hacia todo aquel que veía esa tremenda escena. Tras un gran esfuerzo por calmar aquella presencia, logró que el espíritu de Manuel soltara la pierna de Laura, pero se dio cuenta de algo terrible: la acción que había cometido Laura, tras mantener a su esposo cerca a como diera lugar, provocó que el alma de su esposo estuviera penando en este mundo y no descansaría en paz hasta que Laura muriera. Esa había sido la petición del amarre que había hecho. Laura suplicaba al padre que hiciera hasta lo imposible por ayudarla, pero él le dijo que no podía hacer nada más. Por último, el padre le dijo a Laura que le pidiera perdón a Manuel por lo que había hecho. Desde aquel entonces, ella todos los días al mediodía, se le veía llorar en la tumba de Manuel, y le pedía perdón y que se fuera, pero él no podía irse. La gente cercana que era vecina de Laura, se convirtieron en testigos de los horrores que vivía. A veces ella corría por las calles pidiendo ayuda, pero la gente se detenían, y mejor corrían despavoridos al ver cómo el espíritu de Manuel arrastraba a Laura por toda la calle hasta la puerta de su casa. Dichos acontecimientos duraron año y medio, hasta que un día todo volvió a la normalidad. Un tiempo pasó, por lo que los vecinos y conocidos de Laura sintieron intriga por saber de ella, a lo que decidieron ir a visitarla a su casa. Al llegar al hogar de la pobre desgraciada, estos notaron lo extraño y silencioso que estaba todo. Por lo que luego de una búsqueda en toda la casa, al final la encontraron colgada de un árbol que se encontraba en el patio de su casa. Esta historia se cuenta a todas las parejas de esa comunidad, cuando sus problemas se vuelven muy fuertes, para mostrarles a todos aquellos que aferrarse a alguien que no los ama, y querer obligar a la pareja a permanecer a su lado contra su voluntad, puede convertirse en cadenas dañinas que lastiman, destruyen, y hieren a un grado en el que tú, o tu ser amado pueden convertirse en un monstruo. Soy de Hyperslokenderro 1996, tengan un buen Halloween, noche de brujas o día de muertos. Hasta la próxima.